¿Recuerdas el cuento del lobo y los 7 cabritillos? ¿Sabías que este cuento no fue creado para tranquilizar a los niños? ¿Que en su origen el miedo no era un error? Buenas noches, soy Ani y hoy voy a contarte una historia. Una de esas que no se contaban solo para entretener, sino para enseñar. En un pequeño hogar, lejos del bullicio del mundo, vivían 7 cabritillos. Su madre debía salir y antes de irse les dejó una advertencia muy clara. No abráis la puerta a nadie que no sea yo. Si lo hacéis, el lobo os atrapará. El lobo, astuto y hambriento, escuchó aquellas palabras y esperó en silencio. Luego, con voz suave y disfrazada, comenzó su engaño. Primero imitó la voz de la madre, luego su aspecto, y uno a uno los cabritillos cayeron en su trampa. El miedo, el peligro, el silencio, todo se mezclaba en aquella casa vacía. Cuando la mamá cabra regresó, encontró la tragedia, pero no todo estaba perdido. Con cuidado y astucia, logró rescatar a sus hijos y enfrentar al lobo, poniendo fin a su amenaza. La historia es dura, muestra el peligro real que acecha y enseña algo esencial: prestar atención, escuchar a quienes nos cuidan y comprender que un poco de miedo, aprendido a tiempo, puede proteger a los más vulnerables. Cuando los hermanos Grimm recopilaron este cuento en el siglo XIX, no lo hicieron solo para entretener a los niños. Su intención era educativa y moral. El lobo representa los peligros reales del mundo. Los cabritillos simbolizan la vulnerabilidad infantil. Y la advertencia de la madre reforzaba la importancia de escuchar a los padres y de respetar las normas. En aquella época, los cuentos no evitaban la oscuridad. El miedo explícito tenía un propósito pedagógico: mostrar las consecuencias para enseñar prudencia, vigilancia y autoprotección. La madre que regresa y salva a sus hijos simboliza la protección, el cuidado y la responsabilidad de los adultos. Estos relatos preparan a los niños para la vida real, no ocultando los riesgos, sino mostrándolos desde la seguridad del relato. Y aún así, incluso en la oscuridad, los hermanos Grimm no terminaban en el vacío. Siempre había un final feliz, aunque no un final ingenuo ni falso, sino un final en el que el peligro era vencido. El lobo cae, los cabritillos sobreviven, pero el miedo cumple su función y luego desaparece. Porque estos cuentos no se contaban para dejar a los niños en la desesperación, sino para mostrar que el mal existe, que hay peligro, pero también protección, y que después del miedo llega la seguridad. Y sin embargo, hoy este tipo de cuentos generan polémica. Algunas personas consideran que estas historias son demasiado fuertes. Otros creen que al suavizar estas historias se pierde lo más importante, porque al eliminar el miedo, también se elimina la advertencia. Los cabritillos son vulnerables. Los niños también lo son. El lobo representa los riesgos que existen. Y el miedo que aparece en el cuento no es crueldad. Es señal de alerta. Un escudo invisible que enseña a no abrir la puerta a la persona equivocada. Entonces, ¿es la inocencia algo que debe preservarse intacto a cualquier precio?
o algo que inevitablemente debe transformarse para sobrevivir en el mundo. El cuento del lobo y los 7 cabritillos deja una huella difícil de ignorar. La infancia es frágil, expuesta, vulnerable. Y el miedo, cuando aparece, no siempre llega para dañar, sino a veces para despertar. Una señal, una advertencia, un límite que enseña dónde detenerse y cuándo cuidarse. Ahora la reflexión está en tus manos. Te invito a dejarla en los comentarios, porque las historias se completan cuando alguien se atreve a pensarlas en voz alta. Suscríbete para descubrir más relatos con capas ocultas e historias que no siempre dicen todo lo que tienen que decir. Y si este cuento te hizo detenerte un momento, si te incomodó o te hizo mirar el miedo con otros ojos, dale me gusta y compártelo con alguien que cree que nada le afecta, que siempre sonríe ante todo, incluso ante aquello que, algún día, podría necesitar ser mirado con más profundidad. Buenas noches.